vamos entonces a ello. Os he puesto aquí, es simplemente para luego ya cuando veáis esto... ¿Puedo intervenir? Sí. Soy doctor Mohamed Bilal Ashmal, de la Facultad de Teología de la Universidad de Abdelmelek Sadi, de Tetuán, Marruecos. Ajá. Acabo de traducir la verdadera obra de Ortega sobre España invertebrada. Ajá. Me interesa mucho las obras de Ortega y considero que esta obra es una obra principal para comprender la historia y el proceso histórico de España. Interesante, importante, pues por mi parte, aunque no sea yo el que lleva el seminario, pues también bienvenido, y es una perspectiva, una palabra también interesante, importante en Ortega, una perspectiva muy interesante que vamos a utilizar y que yo voy a mencionar. Como digo, les había puesto aquí una serie de obras, de trabajos míos sobre el tema que muchos pues ya lo conocéis. Os lo pongo aquí no tanto por hacer propaganda de mis propios escritos, ni mucho menos, sino para que veáis los temas que yo he trabajado en relación con Ortega y en relación también con la hermenéutica y en relación con Paul Ricoeur. El primer texto que os pongo se llama Las dimensiones de la vida humana, Ortega, Zubiri, Marías, Lain-Entralgo. Es decir, en Ortega, igual que en Paul Ricoeur, hay subyaciendo, está presente una antropología filosófica importante. Por tanto, aquí hay un tema que hay que trabajar, que hay que desarrollar y que en Ortega vamos a encontrar elementos realmente muy valiosos. Otro pequeño texto que lo podéis encontrar en internet se llama La hermenéutica de la metáfora, de Ortega a Ricoeur, buscando esa comparación, textos muy concretos comparando la filosofía de la metáfora de Ortega y de Ricoeur. Luego otro texto un poco más complejo, más amplio, que se llama Ortega y Gasset en la fenomenología hermenéutica. La experiencia de la traducción como paradigma hermenéutico. Esa idea de traducción. Ricoeur tiene textos muy bonitos, muy interesantes, muy importantes sobre la traducción. Y también les digo, para los que no lo conocen, ya lo comentaré después un poco más, que la idea de traducción va a ser también fundamental, importante para Ortega. Toda la tradición hermenéutica va a hacer una reflexión sobre la idea de traducción. Entonces es muy importante ver cómo estos grandes autores, Ortega, Paul Ricoeur o Gadamer, van a hacer una reflexión sobre lo que significa la traducción. Luego algún otro texto mío, vamos, como digo, simplemente como indicativo de temas. Leer a Ortega a la altura de nuestro tiempo, esa es una expresión muy de Ortega, eso de estar a la altura de nuestro tiempo, oyendo a nuestro tiempo, respondiendo a nuestro tiempo. Luego tienen un texto en brasileiro, en portugués, Vida en Arrasao, editado por nuestro amigo Claudio Reicher do Nascimento, de hace ya pues unos años, buscando esa relación también entre Paul Ricoeur y Ortega sobre el tema, sobre el asunto de la narración. Luego, algún trabajo más sobre el tema de la traducción, razón traductora. Luego, Ortega y Gasset, cuando la metáfora da mucho que pensar, la urdimbre metafórica de la razón cordial. Y luego, un último texto de hace un par de años en francés, un texto relativamente largo, de unas 50 páginas, en torno a la idea de trama, el concepto de trama, que puede ser muy interesante, el concepto de mise en intrigue, el concepto de intriga de Paul Ricoeur. Hago ahí una pequeña comparación entre los dos, aunque me dedico más al pensamiento de Ortega. Son los diferentes temas que yo he trabajado más a propósito de Ortega en relación con Ricoeur. Traducción, como tal, definir qué es esto de fenomenología hermenéutica, el tema de la racionalidad, la razón, la metáfora, el tiempo, la dimensión también antropológica, pues va a ser importante. Y luego también voy a incidir, por lo menos lo menciono, el asunto de la filosofía práctica, la ética, la política, los temas sociales, lo político. Eso también es clave y es muy importante, también siempre me ha interesado. Obras de Ortega, sobre todo pensando en aquellos que no conocen la filosofía de Ortega, que conocen muy poco. Las obras de Ortega se han editado, las obras completas, hace relativamente poco.
La última edición de las obras completas es del año 10, se empezaron a editar el 2004 y terminaron unos años después. Son 10 volúmenes completos, pues ahí tienen abajo esos volúmenes, esos libros en blanco y negro. A nivel general, pensando en la tradición de fenomenología y hermenéutica, le recomendaría pues algunos libros básicos y textos muy básicos, y serían estos. En primer lugar, el texto de Meditaciones del Quijote. Es un texto del año 1914, muy interesante, muy importante. El año es interesante, lo vamos a comentar un poquito más. Luego, el libro probablemente más sistemático, dentro de que Ortega no es un pensador como tal sistemático, pero el más sistemático es el texto de ¿Qué es filosofía? ¿Qué es filosofía? Del año 1929. Luego un texto muy interesante de cara a la tradición hermenéutica, a Paul Ricoeur, relación con Heidegger, filosofía de la historia, es Historia como sistema. Es un texto escrito en homenaje a Cassirer, un texto que se escribió en alemán, luego se tradujo al inglés y luego posteriormente al castellano. Es un texto que tiene mucha relación con temas hermenéuticos. Al quien le interese ver esa relación entre Paul Ricoeur, Gadamer y Ortega, este texto sería clave. Y luego el texto al que antes me refería sobre la traducción. En Ortega hay una reflexión muy fuerte, muy interesante, muy importante, muy valiosa sobre la traducción. Y probablemente el mejor texto, el texto más claro, más completo de Ortega sobre la traducción es este, Miseria y esplendor de la traducción. Un texto, son 15, 20 páginas, muy interesante, muy rico. Ya lo veremos. Algo más os comentaré. Es decir, tampoco, y en esta sesión básicamente se trata, por mi parte, de abrir los temas, de sugerir y sobre todo dar que pensar y luego dar que leer y dar que trabajar. Aquí tienen esta imagen, tienen este pequeño boceto de la figura de Ortega con su frase probablemente más famosa y quizá más importante, una frase clave en su filosofía. La frase dice así: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. La primera parte de la frase es clave, es decir, yo soy yo y mi circunstancia. A la hora de definir lo que yo soy, necesito contar con lo otro que soy, necesito contar con el mundo. Yo soy en relación con el mundo, yo hago el mundo y el mundo me hace a mí. En esta frase, que se encuentra en Meditaciones del Quijote, año 1914, está de alguna manera Ortega asumiendo lo que van a ser las aportaciones de la fenomenología. Ese a priori de correlación entre el yo y el mundo, esa idea husserliana fenomenológica de la intencionalidad. La conciencia está volcada al mundo, toda conciencia es conciencia de, y todo mundo está referido a una conciencia, a una forma de conciencia. Yo soy yo y mi circunstancia. Esa idea de circunstancia es clave en Ortega. La circunstancia, es decir, el mundo, la historia, lo que tenemos delante, esa idea también por tanto, de filosofía práctica, es que estamos en la circunstancia, nos definimos también por la circunstancia. Pero la circunstancia no está ahí y yo encajo en ella simplemente, sino que yo con la circunstancia tengo que hacer algo. Si no la salvo a ella, no me salvo yo. Si no hago algo por este mundo en el que estoy, no estoy haciendo algo, no estoy haciendo nada por mí. Si no la salvo a ella, no me salvo yo. Hay en la filosofía de Ortega un interés, una intención de salvación, de compromiso práctico con el mundo. Ahora enseguida después pues os comento alguna cosa más sobre esto, pero esta frase es clave, es muy importante. Esta frase podría ser el núcleo, el corazón de la filosofía de Ortega. Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Tienen aquí esta foto que utilizo de vez en cuando, y algunos pues seguro que si me habéis oído antes las conocéis, de estos tres filósofos que a mí me gusta trabajar conjuntamente: Gadamer, Ortega y Ricoeur. Normalmente estas fotografías no se suelen poner porque los filósofos somos muy serios, entre comillas, somos muy serios, y por tanto no ponemos nuestras fotografías de niños. Sin embargo, aquí tenemos los tres filósofos, Ortega, Gadamer y Ricoeur, de niños. Quizás, no sé si pueden ustedes adivinar quién es quién.
El de arriba del todo, el que tiene el gorro de bufón, ¿quién es? Arriba, a la izquierda, la parte superior. ¿Quién diría que es el de parte de arriba? ¿Quién es? ¿Qué dirían ustedes? Ortega y Gasset, esse aqui de cima. El de arriba es Ortega y Gasset. Creo que el de arriba es Ortega y Gasset. El de abajo del todo, el sentado Riquet. Ese es Riquet. Y luego probablemente el más serio, claro, es alemán, pues siempre va a ser más serio. Entonces el de arriba es Ortega y Gasset. El de arriba es Gadamer. El de arriba a la derecha, que está en la foto en blanco y negro y es un poquito mayor, ese es Gadamer. Muy bien. Estos serían los tres filósofos. Me gusta siempre presentarlos de niño, porque también es importante, incluso a nivel de sus filosofías, presentar esa idea del niño, esa idea del juego. Es una idea interesante, muy importante también para la tradición de la fenomenología hermenéutica. Piensen que detrás de esta filosofía, de lo que es la fenomenología, lo que es la hermenéutica, está detrás de trasfondo también la filosofía de Nietzsche, que de alguna manera está funcionando en los tres. Los tres son lectores de Nietzsche. Nietzsche ha muerto en el año 1900. Gadamer nace en el año 1900. Ortega está llegando, es un adolescente en ese año, en el año 1900, y Riquet va a nacer en el año 1913. Es decir, tienen muy presente lo que es también esa filosofía de Nietzsche, con el tema de la niñez, el tema del juego, el tema del jugar, el juego. Es también un concepto, una idea muy interesante, muy importante, tanto en Gadamer, en Riquet, el tema del juego, y el tema también en Ortega. Aquí en esta foto, pues mucho más serios, y son las fotos pues más habituales que se suelen encontrar hablando de Ortega, de Gadamer y de Riquet. Es una triple configuración de la hermenéutica. Y a mí me gusta presentarlos los tres siempre conjuntamente. Gadamer, alemán, Riquet, el francés, y luego pues también el español, presentar a Ortega. Que normalmente no se suele hacer así, pero a mí sí me gusta traer a Ortega a esta tradición de pensamiento. En los tres vemos, y lo destaco, lo subrayo ya, que la filosofía es algo vivo, la filosofía es algo actual. La filosofía supone un ejercicio de comprensión, otra palabra muy interesante, muy importante para los tres. Los tres en algún momento de su obra van a subrayar esa palabra, la palabra comprensión. En Gadamer es clave, en Riquet explicar, comprender, la idea de comprender, y en Ortega, simplemente por recordar el texto de Meditaciones del Quijote, también aparece con muchísima fuerza esa idea de comprensión, de esos ejercicios de comprensión, esos ejercicios de amor intelectual que supone también el pensamiento. Y los tres buscan con su filosofía, con su desarrollo conceptual, de alguna manera decir algo sobre la vida, de alguna manera iluminar la vida. Yo creo que en la filosofía, en esta tradición de fenomenología hermenéutica, debemos contar con los tres. Y siempre también, lo que daría para una ponencia, y más que una ponencia, siempre de trasfondo también la presencia de Heidegger. La presencia de Heidegger es clave, es muy importante. Su proximidad, su distancia con respecto a Heidegger. En el caso de Gadamer, probablemente mayor aproximación. En el caso de Riquet, mucha prevención con respecto a Heidegger, distancia. Y en el caso de Ortega, pues también hay mucho recelo, mucha distancia con respecto a Heidegger. Luego ya comentaré alguna cosa de la relación entre Heidegger y Ortega. A nivel general, pero alguna cosa comentaremos. Fotos habituales de los tres, de Riquet, de Ortega, en el centro Gadamer, abajo esa foto charlando, dialogando, el tema del diálogo en la hermenéutica, tenemos ahí dialogando con esa copa de vino a Riquet y a Gadamer. Y arriba he puesto una foto muy sugerente de la filosofía de Ortega. Ortega ahí no está con un filósofo, ahí está nada menos que con un actor. El actor es Gary Cooper. Sabemos a Ortega a veces también en ámbitos distintos, ámbitos diferentes. Luego comento alguna cosa más al respecto. Voy a un hecho anecdótico, pero que quizás
La anécdota yo creo que puede ser interesante, puede ser importante. Hay un texto muy interesante, un texto clave de Gadamer para entender lo que Gadamer entiende por fenomenología hermenéutica. Ese texto de Gadamer tiene diferentes versiones. El texto de Gadamer se llama Fenomenología hermenéutica metafísica. Ese texto de Gadamer tiene su origen en una conferencia que le proponen a Gadamer en el año 1983, una conferencia en honor a Ortega y Gasset. Le piden dar una conferencia en el año 1983 en Madrid sobre Ortega, porque se cumple el centenario del nacimiento de Ortega. Entonces, Gadamer da esta conferencia para hablar de Ortega. O sea, para hablar de Ortega, Gadamer elige este tema: fenomenología, hermenéutica y metafísica. En el texto hay alguna referencia a Ortega al comienzo, y luego ya lo que va a hacer Gadamer va a ser definir qué es la fenomenología, qué es la hermenéutica y cómo se puede entender esto de fenomenología hermenéutica. 10 años después, en el año 1993, le piden a Gadamer que participe en Alemania en un homenaje a Paul Ricoeur. Y lo que hace Gadamer es utilizar la misma conferencia. Por aquello, digámoslo así, un poco irónicamente, de ahorrar esfuerzo. Se utiliza la misma conferencia que había utilizado para hablar de Ortega, la va a utilizar para hablar de Ricoeur. Pero allí donde ponía el nombre Ortega, lo que hace Gadamer es quitar Ortega y pone Ricoeur. O sea, es la misma conferencia, es el mismo texto. O sea, que el mismo texto que utiliza Gadamer le sirve para hacer el homenaje a Ortega y para hacer el homenaje a Ricoeur. Por tanto, digo yo, y esta es un poco la tesis que he manejado en los últimos años, no es baladí, no es una tontería. Yo creo que tiene mucho sentido ver esa relación posible entre Ortega y Ricoeur. Si ya alguien como Gadamer dice, no, es que para hablar de Ortega me vale el mismo texto que para hablar de Ricoeur, o viceversa, es que se mueven en el mismo ámbito de pensamiento, ¿por qué no, profundizar en esta escuela de pensamiento que puede ser la fenomenología hermenéutica, donde está Gadamer, donde está el propio Ortega, donde está el propio Ricoeur? Son textos, como digo, interesantes, es el mismo texto, el del año 83 y el del año 93. Este texto que se llama así, Fenomenología, Hermenéutica y Metafísica. Es un gran texto que nos lanza precisamente a comparar, a desarrollar, a vincular a estos dos filósofos, Paul Ricoeur y Ortega y Gasset, que no se conocieron, que no coincidieron. Ortega y Ricoeur no coincidieron. Lo mismo que Ortega y Gadamer sí coincidieron, lo mismo que Ortega y Ricoeur sí coincidieron, estos dos, Ortega y Ricoeur, no coincidieron. Ricoeur casi no leyó a Ortega. Ricoeur conocía de Ortega pocas cosas, muy pocas cosas. Alguna referencia al hombre masa, como antes ha salido, algún pequeño texto, sobre todo a partir de la literatura, de ciertos estudios literarios franceses, y luego conoció, y eso simplemente lo señalo así de esta manera, porque yo al propio Paul Ricoeur le dije que en Ortega se encontraban textos sobre la metáfora que tenían mucho que ver, que tenían mucha relación con lo que el propio Ricoeur había dicho, había comentado en la metáfora viva. Ricoeur acudió a leer esos textos de Ortega, Ricoeur me dio la razón y dijo que claro, que esos textos eran impresionantes y muy bonitos, y el propio Ricoeur me animó a que yo siguiera esa línea de trabajo comparativo entre la filosofía suya, del propio Ricoeur, y la filosofía de Ortega. Yo creo que hay grandes temas, hay temas para encontrar, para que se encuentren y nosotros nos encontremos en ellos a Ortega y a Ricoeur. Para hacer ese estudio académico y también un estudio, yo creo, vital, porque los dos son grandes pensadores que están poniendo en claro la propia vida, nos ayudan a pensar, nos ayudan a pensarnos. Bien, ¿qué es esto de la fenomenología hermenéutica, donde estamos también incluyendo al propio Ortega, a Ricoeur, a Gadamer? Hay un dicho, hay un texto muy bonito de Ortega que dice que para conocer una filosofía es preciso, es bueno, es interesante
conocer cuál es su adversario, su suelo y su subsuelo. O sea, conocer una filosofía pasa por conocer esos tres elementos, adversario, suelo y subsuelo. Yo creo, esa es la tesis que defiendo, que el adversario, el suelo y el subsuelo de los tres fenomenólogos hermeneutas, Ortega, Riquer y Gadamer, es el mismo. El adversario, ¿cuál es el adversario de los tres? El adversario de los tres es los planteamientos, o es el planteamiento reduccionista, el reduccionismo, el positivismo estrecho. Ese es el gran adversario, el positivismo en sus múltiples rostros. Positivismo, reduccionismo. ¿Cuál es el suelo del que se nutren? ¿Cuál es la filosofía de la que de alguna manera viven? Luego, variando, haciendo sus propias modificaciones. Yo creo que esa filosofía, ese suelo del que se nutren, es de alguna manera la fenomenología. ¿Y cuál es el subsuelo que alimenta de alguna manera tanto su filosofía como esas luchas y esos debates en los que se sumergen? Yo creo que ese subsuelo es un humanismo, un cuidado por el ser humano que bebe de diferentes fuentes, pero que de alguna manera está presente en los tres. Ese humanismo que Ortega ve en la tradición española, en la tradición literaria española, que ve en el Quijote, que ve en el Siglo de Oro, que ve en todo lo que ha sido la literatura española. Ese subsuelo, ese humanismo que Riquer ve también en la tradición literaria francesa, y ese humanismo que en Gadamer nos lo encontramos también en la propia historia de la filosofía, en la filosofía antigua, también en la filosofía renacentista. Eso que nos encontramos tan fuerte y tan potente, yo creo que en Gadamer, en los tres aparece de manera parecida, esa defensa del ser humano, podríamos decir también así, de esa manera. Hay un mismo adversario, un suelo y un subsuelo. Y yo creo que en muchas ocasiones también, es lo que tienen ahí a la derecha, hay un método de trabajo muy parecido, muy parecido. Esa circularidad hermenéutica de la que habla Gadamer, el círculo hermenéutico, utilizando la expresión de Heidegger, que en Riquer va a ser eso de la espiral hermenéutica. Estamos dando vueltas, estamos rodeando una situación, un tema, un problema, aunque vamos ascendiendo, vamos rodeando, después de dar una vuelta no estamos en el mismo nivel, vamos subiendo, vamos cambiando, algo vamos ganando en esas vueltas. O también lo que va a llamar el propio Ortega el método de Jericó. Las vueltas que se dan en torno a la ciudad de Jericó para tomarla. Pues hay que dar vueltas en torno a una cuestión, hay que establecer diferentes perspectivas para asediar la ciudad. El método de trabajo es, por tanto, parecido. Por tanto, hay un aire de familia. Yo creo que se trata de una escuela, esto de la fenomenología hermenéutica, en sus variantes, con sus métodos distintos, con sus talantes distintos, pero hay un mismo aire de familia. Un aire de familia, un método donde va a ser clave, donde va a ser decisiva esta presencia, la presencia de Husserl, donde en Husserl también encontramos esa crítica al positivismo, crítica al reduccionismo y también ese descubrimiento fundamental que es la intencionalidad. Esa necesidad de analizar la experiencia a partir de esa correlación entre la conciencia y el mundo, los hechos y la conciencia. Ese a priori de correlación. Ese a priori de correlación está funcionando en los tres. Está funcionando en los tres. En Riquer, en Gadamer y en Ortega. ¿Qué es, por tanto, la fenomenología hermenéutica? Utilizo el texto de Gadamer en el que homenajea tanto a Riquer como a Ortega. No solo es teoría del conocimiento, es central la fenomenología, ¿no? Es lo sustantivo, la fenomenología. Es una filosofía de la experiencia, es una filosofía del mundo de la vida, es una experiencia de Lebenswelt. En los tres se da una crítica al idealismo, ¿no? Y aquí la presencia, la fuerza de Heidegger también es clave, es importante. Y siguiendo a Heidegger, un desarrollo del Lebenswelt y una hermenéutica de la facticidad, de esa vida concreta, ese análisis de la vida cotidiana. Esa reflexión también del lenguaje, el lenguaje como casa del ser, una filosofía desde el lenguaje, desde la palabra, lo que supone el lenguaje, lo que supone la expresión. En los tres son tres grandes filósofos del lenguaje, tres grandes filosofías del lenguaje. Con esos temas, ese tema tan
os iba a decir tan gadameriano del diálogo, pero nos lo encontramos en Gadamer, en Riquer y nos lo encontramos también en Ortega. Esa idea de la palabra, el diálogo, el discurso, el texto, el tema del juego, la conversación, son temas que están en los tres grandes autores. Ahora bien, no todo es lenguaje, el lenguaje va más allá de sí mismo, el lenguaje quiere decir la vida, es todo el tema de Riquer, de la vehemencia ontológica, de decir la vida, de la exuberancia, por utilizar la palabra, la expresión de Ortega, la exuberancia del propio lenguaje. Dice Ortega en un texto hablando de hermenéutica, necesitamos una nueva filología, necesitamos una hermenéutica, y la hermenéutica pasa de considerar que todo decir es deficiente, no decimos todo lo que queremos decir, pero al mismo tiempo, dice Ortega, todo decir es exuberante, decimos más de lo que queremos decir, apunta a esa realidad, apunta a esa vida. Esa es la expresión que utiliza Riquet cuando habla de vehemencia, la vehemencia ontológica del lenguaje. Riquet habla de vehemencia hablando sobre todo de la metáfora viva. Y dice Gadamer, hablar de fenomenología, hermenéutica, metafísica también es defender, decía Gadamer, una cultura humanista. Y necesitamos, dice Gadamer en ese texto, un equilibrio entre saber para dominar, saber técnico, y un saber que busca el bien. Entonces, ese interés, esa intención, señala Gadamer, ético, crítico, pedagógico, casi político. Ese interés está también en la filosofía de Gadamer, lo está diciendo, pero también en la filosofía de Riquet, y yo diría que con muchísima más fuerza, más potencia en la filosofía de Ortega. Hay grandes temas orteguianos, gadamerianos y riquerianos, como es el tema de la interpretación, hacer hablar a los textos, a la cultura, a la vida. El gran tema de la antropología, hay una antropología fundamental en los tres, de la imaginación, del ser humano, por utilizar la expresión de Ortega, como animal fantástico, animal de responsabilidad, de capacidades, de relación. Hay en los tres una potente filosofía de la cultura. Hay también una reflexión sobre la técnica, interesante en Riquer, quizá menor, algo más en Gadamer, una muy importante filosofía de la técnica en Ortega, que yo creo que merece la pena recuperar, potenciar contra otras filosofías de la técnica, como por ejemplo la de Heidegger. Luego ya podemos comentar, hablar más sobre eso, que es un tema, como yo digo, apasionante y muy actual. En los tres hay una gran filosofía del lenguaje, por el tema de la metáfora, la narración, el relato, y en los tres hay también, diría yo, o podemos encontrar en los tres, una reivindicación de una forma distinta de pensar la razón a como lo ha hecho la filosofía contemporánea. Una razón impura, una razón vital, una razón narrativa, una razón de alguna manera traductora. El tema de la traducción es también un tema nuclear en esta escuela de pensamiento que llamamos fenomenología hermenéutica. Un pequeño texto de Gadamer, en este texto, en este libro que se llama La herencia de Europa, que yo creo que capta bien lo que es la actitud, el gesto de los tres. Dice Gadamer, no es fácil comprender que se puede dar la razón al otro, que uno mismo y los propios intereses pueden no tener razón. Hay un maravilloso artículo religioso de Kierkegaard sobre la idea consoladora de que ante Dios nunca tenemos razón. Este consuelo, que aquí tiene sentido religioso, es en realidad un hecho fundamental que forma toda nuestra experiencia humana. Tenemos que aprender a respetar al otro y a lo otro. O lo que es lo mismo, tenemos que aprender, fíjense en lo que dice Gadamer, tenemos que aprender a no tener razón. Tenemos que aprender a perder en el juego. Esto empieza a los 2 años o quizás antes. Quien no lo aprende pronto nunca resolverá los problemas mayores de la vida posterior. Tenemos que aprender a no tener razón. En una conferencia, en una entrevista que le hacen a Gadamer, le preguntan qué es para él la hermenéutica y Gadamer dice, la hermenéutica es el arte de poder no tener razón. Es decir, la necesidad de escuchar al otro, de aprender del otro. Toda la obra de Ortega es un análisis, es una descripción por lo otro, por la experiencia, por el mundo, en su sentido más amplio. Toda la filosofía de Paul Ricoeur es un gran rodeo, utilizo la expresión tan del gusto de Ricoeur, es un gran rodeo por los signos, los símbolos, por la cultura, por el saber que de alguna manera nos constituye.
En los tres está funcionando este gesto filosófico clave importante. Vamos muy brevemente a Ortega, porque si no, pues eso, no vamos a tener tiempo, y por lo menos una pequeña presentación, una pequeña referencia a Ortega si quisiera hacer. Ortega, normalmente lo definimos así, es una filosofía de la razón, una filosofía de la vida, raciovitalista, racionalista, hay que entender eso, con esa nueva idea de razón que está proponiendo Ortega. Lo que busca Ortega, por decirlo de manera muy sencilla, muy simple, buscar conceptos adecuados para pensar la vida. Y si la vida es difícil, es compleja, es ambigua, necesita un pensamiento adecuado, necesitamos unos conceptos adecuados. Vida es, os pongo ahí, una realidad difícil, exige un pensamiento adecuado a esa dificultad. Yo creo, resumiendo mucho, que la gran aportación de Ortega es esa ampliación de la racionalidad, de la razón, y al mismo tiempo como esa ampliación de la racionalidad puede tener efectos educadores, renovadores para la filosofía y en general para la sociedad. Por situarlo un poco en el tiempo a don José Ortega y Gasset. Ortega nace en Madrid en el año 1883. Estudia bachillerato en Málaga, luego enseguida vuelve a Madrid. En Madrid va a estudia filosofía, y pronto ve la necesidad de formarse fuera de lo que es la tradición española, porque la filosofía en España básicamente en esos años es una tradición escolástica y es una tradición de alguna manera que no ha pasado por la modernidad. Entonces necesita renovar la filosofía y lo que hace Ortega es irse a Alemania. Va a viajar a Alemania, a comienzos del siglo XX, viaja a Alemania en varias ocasiones para formarse en el neocantismo. Va a ser grandes amigos de los filósofos neocantianos, gran amigo, por ejemplo, de Nator, va a ser uno de los grandes amigos de Nator. Y luego enseguida, posteriormente, va a contactar con la fenomenología. Y va a llegar a decir el propio Ortega una frase muy bonita que va a decir aquello de: para nosotros la fenomenología no fue una filosofía, sino que fue una buena suerte. Y en el momento que conoce a Husserl, de alguna manera la filosofía de Ortega, lo que estaba siendo el proyecto filosófico de Ortega, cambia. Está muy influido por Husserl, se forma en las ideas husserlianas. De hecho, el primer gran libro, el que antes les mencionaba, el primer gran libro de Ortega, Meditaciones del Quijote, escrito en el año 1914, lo escribe de alguna manera motivado por un libro que le había llegado un año antes. En el año 1913 le llega la primera revista, el primer número de la revista de Fenomenología Alemana. Y en ese primer número de una revista fenomenológica alemana aparece publicada las ideas de Husserl y la ética de Scheler. Entonces, Ortega lee la ética de Scheler y las ideas de Husserl y encuentra algo, ve algo, y se lanza a estudiar fenomenología y a escribir lo que van a ser las Meditaciones del Quijote. En las Meditaciones del Quijote hay mucho de la tradición literaria española, pero también hay mucho de fenomenología. Hay muchas ideas fenomenológicas en las Meditaciones del Quijote. En el Ortega de los años 10 y luego posteriormente también de los años 20 hay mucho de Husserl. Relación con la fenomenología, vuelve después de sus viajes a Madrid, catedrático de metafísica en la Universidad de Madrid, en lo que se llamaba entonces la Central, hoy en día la Complutense. Va a ser profesor de filosofía hasta el año 1936, que estalla la guerra civil, y luego, pues de alguna manera podemos decir así que el propio Ortega pasa a un segundo plano, un exilio interior, exterior, una situación compleja, difícil. Para Ortega, y esto es probablemente lo que más quiero señalar, tan importante como la labor universitaria de profesor de filosofía es la labor fuera de la universidad. Ortega es una persona que vive de cara al público, que vive de cara a los medios, que vive dando charlas, que vive dando conferencias, que vive en los periódicos. Su padre era periodista, sus hijos van a ser periodistas, sus nietos van a ser periodistas. Uno de los fundadores del país fue un hijo de Ortega.
O sea, Ortega vive de cara a los periódicos, está en los debates públicos. Ortega se ve como un transmisor de cultura. El gran interés que tiene Ortega es un interés educador. Se trata de educar a este país tan bárbaro, tan por civilizar que es España. Dicho así de esa manera, un poco cruda, pero así lo ve Ortega y así es. Necesitamos cultura, necesitamos formación y Ortega se lanza a ello. ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde está la ciencia? En Alemania, pues vamos a traerla. ¿Qué necesita España? Libros. Necesita ciencia. ¿Qué tenemos que hacer? La gran tarea de Ortega, una de las grandes tareas, traducir esos libros. Va a ser creador de grandes editoriales, Ortega. Va a crear una revista, la revista de Occidente, que todavía hoy se sigue editando, ¿no? Para transmitir ese saber, para fomentar esa educación. Ortega es un educador de un pueblo. O sea, es un filósofo, sí lo es, pero es algo más. Pero mi idea, y en eso también insisto, es que en Ortega hay una filosofía fuerte, importante, no sistemática, pero sí se puede rastrear cierto sistema en Ortega. Muere en Madrid en el año 1955. O sea, nace en 1883, muere hacia la mitad del siglo XX. Proyecto filosófico, un poco lo que les estoy diciendo. Proyecto filosófico de Ortega. ¿Cuál es la vocación de Ortega? ¿Qué busca Ortega? Educar a un pueblo, intención pedagógica. ¿Para qué nos sirve la filosofía? Para iluminar el hacer cotidiano, en lo concreto. La filosofía de Ortega es una respuesta a la circunstancia en la que vivimos. Recuerden la frase, yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Creo que la filosofía de Ortega es una filosofía práctica, es educadora, es política, y es una filosofía circunstancial por vocación. Quiere salvar la circunstancia. Aunque para ello, claro, es necesario, es fundamental iluminar, aclarar, es fundamental también la tarea filosófica. Un texto de Ortega y otro sobre Ortega. Este texto se encuentra en las Meditaciones del Quijote, el primer gran libro interesante, fuerte, potente de Ortega. Mi salida natural hacia el universo se abre por los puertos del Guadarrama o el campo de Ontígola. Esto Marcos lo sabe, que es madrileño. Los puertos del Guadarrama es el norte de Madrid. El campo de Ontígola es el sur de Madrid. Es decir, mi salida al mundo es a partir de lo concreto. Lo universal a partir de lo particular. Fíjense en todo lo que se está diciendo con esto. Este sector de la realidad circunstante forma la otra mitad de mi persona. Solo a través de él, de eso externo, puedo integrarme y ser plenamente yo mismo. La frase típica, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y ahí tienen una frase de Albert Camus. Albert Camus, que admiró profundamente a Ortega, y si no llega a morir Albert Camus tan pronto, Ortega hubiese sido traducido al francés casi inmediatamente, y Ortega sería ahora pues un gran filósofo en Francia, cosa que no es porque murió muy pronto Albert Camus. Fíjense lo que dice Albert Camus. Dice, después de Nietzsche, quizás sea Ortega y Gasset el más grande de los escritores europeos. Y eso es algo muy potente, muy fuerte, también que tiene Ortega y que no tienen la mayor parte de los filósofos del siglo XX, ni Gadamer ni Ricoeur, que es un gran escritor. Escribe muy bien. Y muchas veces, quizás, también por esa fuerza, esa potencia de la prosa de Ortega, se nos va o no estamos atentos a la filosofía que hay detrás. Ortega maneja metáforas de una manera magistral. Ortega es un grandísimo escritor, pero también es un gran pensador. Pero es escritor, es un gran ensayista, es un gran dominador de la palabra, un gran dominador del lenguaje. Bien, el contexto es una filosofía elaborada desde la vida, desde las circunstancias, que tiene muy en cuenta la situación española, el problema de España. España ha perdido, a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, ha perdido las últimas colonias, problemas económicos, problemas de retraso cultural, de retraso social, inestabilidad social, política, todos estos temas que están hablando la generación anterior a Ortega, y Ortega de alguna manera asume todo eso que se está hablando, discutiendo, viviendo. Entonces, para hacer frente a todo esto, ¿qué filosofía, qué razón necesitamos? No insisto sobre esto, lo tenéis en internet escrito, o sea que no insisto. Necesitamos una nueva forma de pensar la razón, no una razón
especulativa, no una razón objetiva, una razón vital, que haga justicia a la realidad, una razón dinámica, abierta, narrativa, que valore los sentimientos, lo concreto, que valore la pluralidad, la diversidad de perspectivas, ¿no? ¿Qué filosofía? ¿Qué tipo? Lo que antes decíamos, una filosofía racio-vitalista, razón y vida, no una razón abstracta, fría, desencarnada. Ese es el racionalismo, el idealismo europeo, le está pensando muchas veces en Kant, esa razón pura, frente a la razón pura, una razón impura, una razón experiencial. La razón nace de la vida y su uso y ejercicio ha de procurar que vivamos la vida más plenamente. Eso le lleva en muchos textos, o podemos ver en muchos textos, cómo analiza qué es esto de razonar, qué es esto de pensar, donde no es analizar, no es desmenuzar, no es desgajar, sino es contextualizar, es relacionar, es asociar, es comprender. Es un planteamiento racio-vitalista, de entrada se podría definir así, tras los vitalismos, como por ejemplo tras la filosofía de Nietzsche, pero diría que Ortega quiere dar un paso más allá de Nietzsche, porque se trata de pensar la vida, de poner la vida en conceptos, de poner la vida en evidencia a través de la reflexión, a través de ese desarrollo conceptual. ¿Qué es la filosofía para Ortega? Esto lo tenéis básicamente en el texto de Ortega del año 1929, ¿qué es filosofía? Es un saber radical, tiene que ver con la arqueología, ese buscar la profundidad, buscar los fundamentos. Es un saber de entrada que no es necesario, pero es importante. No es necesario, no es útil, ahora bien, es importante. Distinción clave y también, valga la redundancia, importante. Afán de claridad, de lucidez. Esto es muy importante. La filosofía de Ortega, frente a Heidegger y frente a otros muchos, se esfuerza en ser clara, diáfana. El filósofo tiene que llevar a cabo un esfuerzo de claridad, de claridad. Si no, es que no ha pensado bien aquello que quiere pensar. Es lo que dice Ortega frente a Heidegger, frente a Kant, frente a tantos otros. La filosofía es un saber que nos tiene que servir para vivir despiertos, tomar las riendas de nuestra propia vida y también, de alguna manera, y este es un gesto que está presente también en Ortega, es una especie de aventura. Aventura. Razón vital, saber de la vida como nuevo camino para el quehacer filosófico. Es la nueva realidad. En esto Ortega, en esta fuerza, en esa potencia, en este centrarse en la vida, es original. Yo creo que no es original en cuanto al tema, sí, en la manera, sí, en el método. Él de alguna manera está siguiendo los esfuerzos neocantianos, Cohen, Nator, Nicolai Hartmann, está siguiendo también la tradición española, lo que está siendo todavía en la primera mitad del siglo XX la filosofía de Unamuno, y está siguiendo también de alguna manera esa filosofía, esa fuerza de Nietzsche. De alguna manera, Ortega está presente en este gran paradigma de la tradición hermenéutica, donde estaría de alguna manera Kant, Hegel, las filosofías de la existencia que comienzan con Kierkegaard, con Schopenhauer, que tiene mucho que ver con los maestros de la sospecha, con Freud, algo también Marx, el tema del contexto, algo también Nietzsche, luego también influencia, aunque tardía, de Dilthey, influido por Husserl, por Heidegger, y luego nosotros podemos poner esa filosofía de Ortega en relación con Gadamer y Ricoeur. Aunque, vuelvo a la presentación, a la imagen que utilizaba antes, la influencia decisiva de la fenomenología. Y es importante, es clave, situar a Ortega en la fenomenología, porque de alguna manera es situarlo en una filosofía que de alguna manera, que de algún modo, va a ser una de las filosofías claves del siglo XX. Por tanto, no es Ortega un filósofo de alguna manera ajeno a las corrientes filosóficas. No es simplemente un escritor que tiene ocurrencias, como muchas veces ha presentado en España la filosofía de Ortega. No son simples ocurrencias. Hay una filosofía importante, fuerte de trasfondo. Y ahora les querría presentar simplemente un dato de la relación tan fuerte, tan importante que tuvo Ortega con la fenomenología, en concreto con Husserl. Ortega lee, como digo, la fenomenología a partir del año 1909, 10, 11, lo está leyendo, la va a utilizar para sus libros. Hay dos textos fundamentales de Ortega, los dos del año 1913, uno sobre el concepto de sensación y otro construcción, sensación, intuición. Es lo primero que se escribe,
que no es en alemán, sobre fenomenología. Y ahí Ortega se pregunta, 1913, algo así directamente, ¿pero qué es fenomenología? ¿Qué es esto de la fenomenología? ¿A dónde nos lleva la fenomenología? Pregunta que vamos a encontrar 30 o 40 años después en Sartre, en Merleau-Ponty. Pero Ortega, en esos años, 1912, 1913, ya está cayendo en la cuenta de lo que puede implicar la fenomenología. En esos textos, y simplemente lo digo como anécdota, como curiosidad, en esos textos del año 1913, Ortega le está dando vueltas al concepto de noesis, de Husserl, el concepto de lo que es algo que es vivido en mí, pero no es algo meramente interno, lo que es la palabra, digo la palabra alemana que utiliza Dilthey y que utilizaron en el siglo XIX y que utiliza Husserl, Erlebnis. Ortega tiene dificultad para traducir Erlebnis. Y Ortega, que no encontraba en castellano, en español, una palabra para traducir a Erlebnis, va a inventar una palabra, que es la vida, que es el mundo que me está afectando en la vida, que es la vida que se va enriqueciendo con el mundo. Y Ortega, en el año 1913, en una nota a pie de página, dice, voy a inventar una palabra que probablemente no tenga éxito. Y la palabra es vivencia. Vivencia. Que es una palabra que a partir del año 1913 se va a utilizar en castellano y no solamente en castellano, también en otros idiomas, la palabra vivencia, para decir precisamente esa correlación entre el vivir interno, introspectivo, y el vivir externo y el mundo. Textos, como digo, muy importantes al hilo del planteamiento fenomenológico. Pero no es la fenomenología algo que Ortega estudie y luego abandone, a pesar de que a veces él lo dice. Ortega está pensando temas de fenomenología constantemente, o dicho de otra manera, está pensando temas que tienen que ver con la vida, y en ese pensar la vida muchas veces echa mano de la fenomenología, del método fenomenológico o de la forma de pensar fenomenológico. En el año 1934, ya Husserl es muy mayor, morirá a final de los años 30, Ortega ya tiene su filosofía de alguna manera formada, año 34, acude a Alemania, acude acompañando a su hijo. Su hijo, Miguel, va a estudiar medicina y se va a quedar, fíjense ustedes en la relación que tiene Ortega con Husserl, se va a quedar a vivir 2 meses con Husserl, el hijo de Ortega. Mientras busca piso en Friburgo, el hijo de Ortega vive con Husserl. En ese momento, cuando va a presentarle, va a acompañar a su hijo, tiene durante una semana bastantes entrevistas o bastantes diálogos con Husserl, y Husserl se queda, año 1934, impresionado de la presencia de Ortega, de lo que sabe Ortega de fenomenología. Esto no lo digo yo de esta manera. Os recojo, os presento 3 fragmentos de cartas de Husserl del año 1934 haciendo referencia a Ortega. Muy breves. Una un poquito más larga, pero esta, por ejemplo, de Roman Ingarden. El 26 de noviembre del año 1934, Husserl le escribe a Ingarden y le dice esto. En la última semana hemos tenido una visita filosófica muy interesante. Ortega y Gasset, que nos produjo una gran sorpresa. Está profundamente versado en mis escritos. Hubo largas conversaciones con Fink, el discípulo de Husserl, y conmigo. Sus preguntas penetran hasta las profundidades más difíciles. De hecho, no es solo como publicista, es decir, pues eso es lo que os comentaba antes, de cara a los periódicos, el educador de la Nueva España, sino también como profesor líder de una escuela fenomenológica. Es que, está diciendo Husserl, es que hay una escuela fenomenológica en España, con Ortega y discípulos de Ortega. Husserl conocía en esa época a José Gaos y Husserl conoce en esa época también a Zubiri, discípulos de Ortega. Ahora seguirá una traducción suya de las meditaciones cartesianas de Husserl, y más tarde las demás obras. La edición española de las investigaciones lógicas está en manos de todos. Por lo demás, dice Husserl de Ortega, un hombre maravilloso. Ese mismo día, Husserl se ha quedado impresionado, le sigue escribiendo a sus amigos, sigue escribiendo sus cartas, una carta un poco más larga, no la leo entera, a su amigo Gustav Albrecht, en los mismos tonos que a Roman Ingarden. Dice, en estos últimos días he tenido una sorpresa enorme y conmovedora.
Me visitó el célebre español Ortega y Gasset y hablamos intensamente varias veces. Es el auténtico líder espiritual de la España recién despertada. Me asombró saber que durante la segunda década, dice Husserl, ha estado viviendo íntegramente en mis escritos. O sea, dice Husserl que Ortega ha estado viviendo íntegramente en sus escritos y que lo conoce muy bien, aunque sus publicaciones no tienen ni quieren tener un carácter realmente científico. Es un publicista que quiere influir literariamente sobre la juventud formada y naturalmente solo de esa manera lo puede hacer. Pero como profesor en Madrid también ejerce una actividad estrictamente científica. Y hasta qué punto llega, Finn y yo lo vimos en sus preguntas, que se adentran en los problemas más delicados y profundos de la fenomenología. A él debemos agradecer la traducción al español de mis tres volúmenes, las investigaciones lógicas, tal, y de hecho, bueno, pues sigue alabando la fuerza, la potencia de Ortega como fenomenólogo en el año 1934. Y en la misma línea, otra carta a Rudolf Panwitz, dice, me ha sorprendido mucho Ortega, que ha discutido unos días con nosotros de forma intensa. Se siente, la expresión que utiliza Husserl, se siente en casa en todos mis trabajos. Planteó preguntas incisivas que llegaban hasta tal, sumamente afable, muy serio. Dice, ahí tengo tal. Dice, la traducción española de las investigaciones lógicas se ha agotado con 4,5 millones de ejemplares vendidos. Se está leyendo mi trabajo gracias a la presencia, gracias a esta escuela de Ortega. Es decir, Ortega sigue de alguna manera en la fenomenología. Tan importante, o por lo menos tan interesante como la relación con Husserl, es la relación también con Heidegger. Tampoco voy a insistir más en la relación con Heidegger. Simplemente, Heidegger escribe Ser y Tiempo en el año 1927. E inmediatamente lo que le permitió el tiempo y la vida, Ortega en el año 1929 va a escribir ¿Qué es filosofía? Claro, Ortega es un filósofo, lo que les estoy diciendo, lo que les estoy contando, que vive en sus circunstancia España, escribiendo en los periódicos, y no se preocupa de escribir ningún libro sistemático de filosofía. Probablemente el más sistemático es las meditaciones del Quijote, y su sistema, si ustedes lo han leído, lo han visto, pues tampoco es que sea muy sistemático. Es una filosofía que está hecha en los periódicos, que trata de cosas concretas, cotidianas, que no se ha parado a detallar, a describir, a pensar los conceptos. Llega el libro de Heidegger, llega Ser y Tiempo, y la respuesta o la reacción de Ortega es si eso que dice Heidegger, de alguna manera, entre comillas, eso ya lo he dicho yo, o ya lo he pensado yo, o eso lo estábamos pensando algunos desde hace mucho tiempo. Y lo que hace Ortega es no responder a Heidegger, sino llevar su filosofía a conceptos. Entonces, el libro probablemente más interesante, más importante de Ortega para entender su forma de pensar, su filosofía, es este, ¿qué es filosofía? A propósito de Heidegger. La relación de Heidegger y Ortega pues es muy interesante y de alguna manera distante. Heidegger y Ortega tuvieron varios encuentros, probablemente el encuentro más interesante es este que se relata aquí. Os lo leo rápidamente. Esto es un texto del propio Heidegger. Dice, el primer recuerdo, escribe un pequeño obituario tras la muerte de Ortega, Heidegger, en el 55, y dice, el primer recuerdo se remonta al mes de agosto de 1951. Nos encontramos en la ciudad alemana de Darmstadt. En los encuentros de Darmstadt, muy importante en filosofía, muy importante para Heidegger, asiste Ortega. Dice, donde en bien ceñido marco se celebran anualmente conferencias sobre un tema determinado. Aquel año versaban sobre el tema el hombre y el espacio. Entre los hombres de ciencia y arquitectos que habían sido requeridos a hablar, nos contábamos Ortega y yo. O sea, nos invitaron como filósofos a Ortega y a mí. Después de mi conferencia, que llevaba el título Edificar, habitar, pensar, esa conferencia tan interesante, tan importante de Heidegger, un orador empezó a disparar violentos ataques contra lo que yo había dicho y afirmó que mi conferencia no había resuelto las cuestiones esenciales, sino que más bien las había despensado, es decir, disuelto en nada. Y en ese momento pidió la palabra Ortega, cogió el micrófono del orador que tenía a su lado y dijo al público lo siguiente: el buen Dios necesita de los despensadores para que los demás animales no se duerman. Dice, la ingeniosa salida hizo cambiar de golpe la situación. Y dice Heidegger, pero no era una salida ingeniosa, era sobre todo caballeresca.
Ese encuentro fue interesante, fue importante, el año 1951. Hay una conferencia muy interesante, Ortega, sobre la técnica. Y Ortega dijo lo contrario, lo opuesto totalmente a Heidegger. Luego, si queréis, comentamos un poco esa conferencia. El mito del hombre allende la técnica, se tradujo así, pero bueno, una conferencia sobre la técnica muy distinta, muy diferente en fondo y en forma a la de Heidegger. Me interesa este encuentro que aquí narra el propio Heidegger en el año 1951, porque en esa fecha, agosto de 1951, un profesor de filosofía que estaba entre ellos cuenta una anécdota que yo quisiera recordar. Y ese alumno, ese profesor de filosofía, ya maduro, ya mayor, fue Gadamer. Gadamer asistió a Darmstadt en el año 1951 y cuenta una anécdota interesante. Dice Gadamer, estaban los dos filósofos, estaba Ortega y Heidegger, y después de esta conferencia, de la conferencia de Heidegger, se acercó, dice lo cuento tal cual, lo cuenta el propio Gadamer. Se acercó Ortega a Heidegger y le dijo, señor Heidegger, usted quiere ser un gran filósofo, puede ser un gran filósofo, pero quizá le faltan elementos para ser un gran filósofo. Porque un filósofo tiene que tener 3 características. La primera característica, el primer rasgo que tiene que tener un gran filósofo es la sagacidad, el dominio del lenguaje. Y usted, señor Heidegger, es un maestro en sagacidad. Usted domina el lenguaje como nadie. La segunda característica que tiene que tener, el segundo rasgo que tiene que tener un gran filósofo es la profundidad. Usted, señor Heidegger, es un filósofo profundo, muy profundo, es capaz de llevarnos, sumergirnos en la profundidad de los conceptos, en la profundidad de la experiencia. Ahora bien, hay un tercer elemento, un tercer rasgo que tiene que acompañar toda gran filosofía, y usted le dijo así, seriamente el propio Ortega a Heidegger, según cuenta Gadamer, le dijo que es la danza. Usted, en su filosofía, falta el sentido de la danza. Dice Gadamer que Heidegger se volvió a Ortega, lo miró un poco despechado y le dijo, no sé yo, utilizando alguna palabra, no sé si insulto, pero alguna palabra, Heidegger le dijo, no sé qué tiene que ver la filosofía o la danza con la filosofía. Y la respuesta, dice Gadamer, que le dio Ortega, es mucho más de lo que usted piensa, Heidegger, mucho más de lo que usted piensa. Esto es una anécdota que cuenta Gadamer. A mí me parece muy interesante, muy importante por la diferencia de temperamento, de gesto, de actitud en Heidegger y en Ortega. ¿Por qué señala Ortega con tanta fuerza el tema de la danza, el tema del juego, el tema de la vida? Ortega le va a decir a Heidegger, sí, muy bien, señalar eso de que la vida es angustia, la vida es esfuerzo, la vida es, pero la vida también es alegría, también es danza. Vivimos en un valle de lágrimas, dice Ortega, pero también la vida es un estadio, es un encuentro deportivo. La vida también es eso, es bailar, es danza. Usted, Heidegger. Ese es el talante distinto. Ortega es un hombre, decía Gadamer, contando esa anécdota, dice, es que Ortega es un hombre, era un hombre de teatro, era un actor que se movía, que actuaba. Sin embargo, Ortega, Heidegger era todo lo opuesto, era todo lo contrario. Son dos filosofías, en ese sentido, como temple, muy, muy distintas. Y dice Gadamer que Heidegger entendió que Ortega era precisamente su gran antagonista. Heidegger luego también habló en el homenaje a Ortega, lo importante, lo que sabía Ortega, lo que lo había conmovido, el saber de Ortega sobre el tema de la muerte, tal. No voy a ese tema, muy interesante, luego pues quizás estos textos los pueden encontrar fácilmente. La filosofía de Ortega, voy resumiendo y voy ya terminando para dar lugar a un poquito de charla y de intercambio de ideas. Quiere superar el planteamiento antiguo, esa idea de ser como algo inmutable, esa idea de naturaleza, y el planteamiento moderno, esa idea de la conciencia, ese idealismo. Y frente a ellos, pensar la vida como realidad radical. La realidad radical, de donde parte la reflexión filosófica, no puede ser el mundo, no puede ser la conciencia, sino la coexistencia entre
mundo y conciencia. Esa interdependencia, esa correlación entre mundo y yo. Esa idea de vivencia. Esta palabra me parece clave, me parece muy interesante, muy importante, la palabra vivencia. Realidad, ser, en su sentido radical, solo es la vida. Solo es la vida. Vida que no es vida meramente biológica, sino que es vida biográfica, vida narrativa. Entonces aquí hay grandes textos, un gran tema que el propio Ortega va a desarrollar y luego otros discípulos de Ortega, pues también en esta línea. Vida biológica, vida biográfica. Que esto va a dar también muchísimo juego en desarrollos, por ejemplo, de ética aplicada, en desarrollos bioéticos. Vida biológica, vida biográfica. No insisto en este tema. Lo que hace Ortega a la manera de Heidegger en Ser y Tiempo, en qué es filosofía, texto del 29, es analizar, describir la vida. La vida es darse cuenta, la vida es encontrarse en el mundo, es encontrarse viviendo, la vida es decidirse, es proyectiva, es ser en el tiempo, caracterización de la vida. Es lo que hace probablemente, yo creo que lo más fuerte, lo de las cosas más potentes del pensamiento de Ortega. ¿Cómo hacemos la vida? Desde una circunstancia, siempre desde un punto de vista, siempre desde una perspectiva. Otro tema clave, fundamental de Ortega. La vida humana es perspectiva. Este perspectivismo, una nueva teoría, de alguna manera, una nueva teoría del conocimiento, que ya está presente en Kant, que está presente en Nietzsche y que de alguna manera el propio Ortega la está recuperando desde, diría yo, desde el planteamiento fenomenológico, planteamiento hermenéutico. Un texto muy bonito, antes lo citaba alguno de ustedes, La deshumanización del arte, un texto del año 1925. Ahí hay un texto muy bonito donde define la fenomenología. Dice, unas gotas de fenomenología. Y ahí pone varios ejemplos y un ejemplo que pone es un mismo hecho, una misma escena, puede ser narrada, puede ser contada desde diferentes puntos de vista. Sobre este tema de la perspectiva, la teoría de la verdad en Ortega, desde el punto de vista fenomenológico, relación con Heidegger, les recomiendo este texto. Está en abierto y se puede encontrar. Es un texto magnífico, de Antonio Rodríguez Huéscar, un alumno, un discípulo de Ortega. Escribe este texto sobre Ortega y es una magnífica introducción, magnífico texto sobre la teoría del conocimiento en Ortega. Se llama Perspectiva y Verdad. Este texto, además de tener una muy buena tesis, lo importante de este texto es que recoge muchísimos textos también del propio Ortega. O sea, es un texto muy, muy recomendable que tienen en Internet en formato PDF. También en Ortega hay una reflexión sobre la sociedad, lo que es la convivencia. Ortega también tiene una serie de cursos que se publicaron con el nombre de El hombre y la gente. El hombre y la gente. No insisto sobre ello. Ortega llama la atención, llama la alerta sobre lo que es la vida social, el peligro de las muchedumbres, las masas, la necesidad de la autenticidad, fieles a nosotros mismos, necesidad de ensimismamiento y no vivir alterados. Temas clásicos que se encuentran en Ortega que tienen muchísima resonancia en Heidegger y también en Gadamer y también en Ricoeur. Hay una filosofía práctica, hay una ética en Ortega, una ética de la autenticidad. La vida no es un dejarse llevar, es una vida de la responsabilidad, de la creatividad. No puede ser meramente un cumplir las normas. La vida es valle de lágrimas, pero también deporte, y es una vida en donde buscamos otro concepto clave importante de Ortega, ese concepto de excelencia, ¿no? Y luego también en Ortega encontramos lo mismo que en Gadamer, lo mismo que en Ricoeur, método de trabajo. Y ese método de trabajo es la propia razón vital. No es meramente una filosofía, es una forma de trabajar, de aunar perspectivas, de analizar perspectivas. Y una manera que tiene Ortega de ejemplificar el método de la razón vital es con la distinción entre ideas y creencias. Las creencias son la base de nuestra vida. Es aquello que creemos, aquello en lo que nos afincamos. En las creencias nos movemos, vivimos, somos. Eso que tenemos detrás. Las ideas es la teoría, son meros pensamientos. ¿Qué es la historia? De alguna manera, ese juego entre ideas y creencias. Las ideas las tenemos, las creencias las somos. Cuando entramos cuando una creencia se rompe, entramos en duda, entramos en un mar de dudas, se cuestiona nuestra vida, se cuestiona nuestra identidad y precisamente para salvarnos necesitamos quizás, apunta muchas veces Ortega, de esa
de esa filosofía. Aquí hay todo un tema, también un texto muy interesante, muy bonito de Ortega, que se llama así, Ideas y Creencias. También lo pueden encontrar en internet y es un tema muy bonito donde el propio Ortega muestra, por decirlo así, sus conceptos en movimiento, en marcha. Un tema también muy bonito, vamos, antes de entrar en eso, Ortega va a tener discípulos, seguidores, de alguna manera también críticos, que desde Ortega hacen filosofía muy distinta, pero también en línea fenomenológica y probablemente también, me atrevería a decir, en línea hermenéutica. Pensadores muy potentes, como son María Zambrano, donde va a desarrollar una idea de razón poética, una razón poética. O la filosofía de Javier Zubiri, donde va a desarrollar una filosofía de la inteligencia sentiente. Inteligencia sentiente. Probablemente, esto lo he escrito muchas veces y no dejo de darle vueltas, probablemente uno de los grandes logros, y a lo mejor no son muchos, pero me parece que es relativamente grande, de la filosofía española del siglo XX es haber intentado pensar la razón de otra manera, de haber pensado cómo apellidar la razón. Ortega, razón vital, razón narrativa, María Zambrano, razón poética, Javier Zubiri, inteligencia, razón sentiente. Ferrater Mora habla de razón integral. Piensen, por ejemplo, los que conocen bien la filosofía de Paul Ricoeur, cómo en algunos textos el propio Paul Ricoeur va a hablar de una razón hermenéutica o va a hablar, Ricoeur habla muchas veces de una razón entera, Hay aquí temas de relación y de correlación interesante e importante. También, cambiando un poco casi de tono en la presentación, influencia de Ortega en lo narrativo, en lo cinematográfico, a la hora de pensar el cine, a la hora de pensar nuestro mundo. Fíjense el texto, esto es un Julián Marías, el que está en la foto a su lado, es un discípulo también de él, pero me interesa el texto de Ortega, que es un texto que aparece en Historia como Sistema. Dice Ortega, para comprender algo humano es preciso contar una historia. Este hombre, esta nación, hace tal cosa y es así porque antes hizo otra y fue de otro modo. La vida solo se vuelve un poco transparente ante la razón histórica, que es razón narrativa. El propio Ortega va a hablar de razón narrativa. Aquí, en el tema de la narración, hay una confluencia muy interesante, muy importante, con la filosofía de Paul Ricoeur. Todo lo que tiene Paul Ricoeur sobre la narración, que es mucho, recuerden Tiempo y Narración, y luego hay textos interesantes muy importantes, coincide, me atrevo a decir que coincide con el planteamiento de Ortega. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el contraste? Si tampoco se leyeron. En Ricoeur nos encontramos con la teoría narrativa, una gran teoría de la narrativa, una gran teoría de la subjetividad, y en Ortega nos encontramos con la práctica de esa teoría. Si quieren leer sobre la narración, lo que es la idea de narración, el relato, en la construcción de la identidad narrativa en Ortega, diría, sí, lean Historia como Sistema, pero lean también lo que tiene, los ejercicios que hace el propio Ortega de razón narrativa. Y esos ejercicios se encuentran en las biografías. Ortega va a escribir biografías sobre Goethe, sobre Luis Vívez, sobre Velázquez, sobre Goya, y son ejercicios magníficos de lo que es construcción de una identidad narrativa, con sus problemas, con sus dificultades. Es muy interesante ver esas construcciones de biografías, de relatos que hace Ortega a la luz de la teoría narrativa del propio Ricoeur. No incido ahora en ese tema, señalo simplemente esa confluencia de temas. Y otro tema, y ya con esto casi termino, otro tema también de confluencia es esa idea de traducción. Y yo creo que probablemente sea la mejor definición de fenomenología hermenéutica. Ese esfuerzo de la traducción, lo que supone la traducción, la experiencia de traducción. Esa idea tan querida de Ricoeur también, y de Gadamer, y que también la encontramos en Ortega, de hospitalidad lingüística, hospitalidad en el lenguaje, a partir de lo que es la experiencia de la traducción. Los textos de Ricoeur de Ricoeur y de Ortega sobre la traducción coinciden en muchísimos puntos, Pero no porque se hayan leído, no porque se copien, estoy diciendo, sino porque están pensando
la misma realidad, desde un suelo común. Digo, pues un gran tema pues para pensar. También van a coincidir estos tres grandes autores, Gadamer, Riquer, Ortega, en el planteamiento ético, en llevar a cabo, desarrollar, no insisto, una ética de la responsabilidad. La ética de Ortega, una ética de la elección, de la elegancia, de la búsqueda, una ética en el fondo aristotélica, nada kantiano. Algo parecido nos encontramos también en Gadamer, la recuperación de la sabiduría práctica, de la frónesis. Algo parecido también nos encontramos en la pequeña ética de Riquer, con esa primacía de la ética y luego esa idea de responsabilidad, de deliberación, de decisión y ese papel que va a jugar en los tres la imaginación, la creatividad. Un pequeño texto de Ortega. Tenía dos textos preparados sobre la ética de Ortega. Me quedo simplemente en el primero, que tiene además la letra más grande y es más llamativo. Dice Ortega: me irrita este vocablo moral. Me irrita porque en su uso y abuso tradicionales se entiende por moral no sé bien qué añadido de ornamento puesto a la vida y ser de un hombre de un pueblo. Por eso yo prefiero que el lector lo entienda por lo que significa, no en la contraposición moral-inmoral, sino en el sentido que adquiere cuando de alguien se dice que está desmoralizado. Entonces se advierte que la moral no es una performance suplementaria y lujosa que el hombre añade a su ser para obtener un premio, sino que es el ser mismo del hombre cuando está en su propio quicio y vital eficiencia. Entonces la moral no tiene que ver con algo suplementario, un añadido. La moral no tiene que ver con normas, la moral tiene que ver con otra cosa. La moral tiene que ver con ganas de vivir, tiene que ver con deseo, fuerza, potencia. Recuerden la ética de Riquer, que en el fondo es una ética que está bebiendo de Spinoza, también en parte la de Ortega, y están bebiendo también de Aristóteles. Una ética del deseo, del querer, una ética, digo la palabra que utiliza Ortega y luego Julián Marías, uno de sus discípulos, es una ética de la ilusión, de aquello que nos ilusiona, de aquello que nos mueve, de aquello que nos motiva. Eso es básicamente la ética. Y para eso lo importante va a ser elegir, deliberar, pensar. La ética tiene que ver con las elecciones que vamos haciendo, lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer. No lo que debemos hacer, sino lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer. Estos importantes, interesantes, no los leo, los tienen ustedes ahí. Y este es el gran símbolo que va a utilizar Ortega en sus libros, en su filosofía, uno de sus grandes símbolos. También va a utilizar la lechuza, pero sobre todo va a utilizar este. Este es el gran símbolo de la filosofía para Ortega. Y yo creo que también para la filosofía del propio Ortega. Es un arquero tensando el arco con una flecha apuntando. Es una imagen que recuerda, el propio Ortega lo dice, a la ética, a Nicómaco de Aristóteles. Seamos en nuestra vida como arqueros que tienen un blanco. La importancia de la intención, la importancia de la ilusión, que pasa, diría yo, también por esa salvación de las circunstancias. Yo creo que es una bonita imagen para pensar esta fenomenología hermenéutica desde esta categoría también de ilusión. ¿Qué diría yo? ¿Cuál es la gran aportación de Ortega en esta tradición de fenomenología hermenéutica? ¿En qué nos ilumina? Yo diría que frente a la desidia, el desánimo, la dejadez, la desfundamentación, la aportación de Ortega es una aportación crítica. Ponemos la razón en marcha. En Ortega nos encontramos un gran esfuerzo de curiosidad, de conocimiento, de rodeo por la vida. Esa necesidad de iluminar la vida y vivir más plenamente, pensando cualquier tema. Cualquier tema que a uno se le ocurra ha sido pensado por Ortega. Cualquier tema nimio, en lo más nimio, se puede encontrar la filosofía más profunda. Necesitamos estar a la altura de los tiempos, responder a los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que asumir a lo que nuestro tiempo nos obliga. ¿Con qué armas? La ilusión, la creatividad, temas interesantes, importantes en Ortega y en toda esta tradición de pensamiento. Tenemos que leer la vida precisamente para tener ese saber y sabor de la vida. Saber más de la vida, saber más de nosotros, de esto que somos nosotros, complejo, de alguna manera para aprovecharla mejor, para vivir
más plenamente, para vivir con más lucidez, dentro de lo que somos, dentro de lo que queremos. Muchísimas gracias por vuestra atención y paciencia a la hora de escucharme y de ver un poco todas estas imágenes.